Ver con los últimos tiempos, tenía que ver con el regreso de Cristo. Y entonces Pablo tiene que escribir un capítulo, prácticamente todo el capítulo, prácticamente todo el capítulo 2, para ayudarles a entender este tiempo, estos últimos tiempos que ellos pensaban que ya estaban viviendo. Entonces te invito a abrir tu Biblia ahí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a ver entonces el segundo mandato de Cristo a la iglesia, que nos ayudará a resistir en espera de su regreso. Y el mandato es: sean entendidos. Sean entendidos. Este capítulo contiene verdades que no se encuentran en ningún otro lugar de la Biblia. Este pasaje es clave para entender acontecimientos escatológicos futuros y centrales en esta carta y en toda la Biblia. Pablo va a tratar con un error doctrinal relativo a los últimos tiempos. Este error se había infiltrado en la iglesia. Entonces Pablo les habla del error y les corrige ese error. Les dice cuál es el problema y les corrige el problema que estaban viviendo ellos. Cuando Pablo los instruyó en persona y en la primera carta, él dice que él les habló del día del Señor basándose en el Antiguo Testamento. Para nosotros, el día del Señor es el periodo de la historia que se menciona repetidamente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en el cual Dios va a traer juicio y bendición sobre la gente, sobre los hombres en la tierra, en una forma directa, dramática y drástica que nunca ha existido. Nunca ha existido el día del Señor como está mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y puedes ver algo ahí en el libro de Joel, por ejemplo, en el libro de Daniel, en el libro de Zacarías. Puedes encontrar varias referencias al día del Señor, y en el Nuevo Testamento, bueno, lo encontramos ahí en Mateo 24, 25, en Marcos 13, etc. Encontramos varias referencias a esto. Este tiempo se cree que comenzará después del arrebatamiento de la iglesia y concluirá incluirá la tribulación y el milenio, y luego el juicio del trono blanco. En su primera carta, y quiero que veas ahí la primera carta, capítulo 5, por favor. 1 Tesalonicenses 5, verso número 2. Era algo que ellos ya sabían, era algo que él ya les había enseñado a los tesalonicenses. Y dice el verso 2: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Este es el día del Señor. El día del Señor vendrá sin que nadie lo espere. Sin que nadie lo espere. Nunca el ladrón te pone ahí un letrero en la puerta de tu casa y te dice: vengo mañana. ¿Verdad que no? No, si así lo hiciera, harías todo para que no entrara a tu casa. El Señor va a venir como ladrón, sin que nadie lo espere, de forma inesperada. Y esto les hizo surgir una pregunta a ellos, ya que algunos de ellos debió haberles parecido que el día del Señor ya había venido debido a las tribulaciones, debido a la persecución que estaban enfrentando. Entonces, si estaban sufriendo, esto parecía mucho a lo que los profetas habían dicho respecto al día del Señor. Y aparentemente los tesalonicenses incluso habían recibido instrucciones de diferentes maestros diciendo que estaban experimentando los juicios del día del Señor, y por implicación estaban viviendo la gran tribulación. Pero si es así, ¿cómo es posible que si Pablo les había enseñado algo, que ellos iban a ser arrebatados en el aire? Y estoy en el capítulo 4 de la primera carta. ¿Cómo es posible que ellos estuvieran viviendo la ira de Dios en la tierra? Si los iba a arrebatar, ¿cómo es que estén todavía en la tierra? Y esta es la razón por la que Pablo escribe su segunda carta, y estamos en el capítulo 2. Capítulo 2. Vean el verso 1. Segundo de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él,
os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y ahí al final la traducción sería que ya está aquí el día del Señor. Ya está aquí. Pablo hace algunas aclaraciones respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo mencionó 4 veces en su primera carta y ahora se refiere a ella en este capítulo 2. Se identifica la venida de Cristo, dice Pablo en verso 1, nuestra reunión con Él, con nuestra reunión con Él. Entonces, todos los creyentes nos vamos a reunir para estar con el Señor, y esto hace una referencia indirecta al arrebatamiento de la iglesia. Este es el evento que los tesalonicenses ya tenían en mente. Pablo ya se los había enseñado en su primera carta, capítulo 4. Pablo les había dicho que no tuvieran temor, que los hermanos que habían muerto no se iban a perder el día del Señor, sino que Dios, Cristo, iba a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso dice Pablo ahí en su primera carta, capítulo 4. Ahora, si esto es cierto, entonces lo que ellos creían parecía que estaban pasando por un momento de duda. No entendían, porque si esto era cierto, si el arrebatamiento iba a ser real, eso significaba que las tribulaciones que ellos estaban viviendo, que la persecución era el día del Señor, y entonces se habían perdido el arrebatamiento. Entonces no vino Cristo, nunca se llevó a la iglesia. Esta sería la forma de entenderlo. Pablo habla de la venida, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y observa que dice Pablo, os rogamos, hermanos. Y estas palabras son fuertes, es como si les pidiera con lo profundo de su corazón, les pedimos, hermanos, Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Parece ser que los creyentes en Tesalónica habían recibido alguna enseñanza equivocada respecto al día del Señor y al arrebatamiento de la iglesia. Por eso les dice que no os dejéis mover fácilmente. Y esta palabra en griego habla de un terremoto, ser sacudidos por una enseñanza falsa. Dice, ni os conturbéis. Aquí habla de un estado de agitación o de alarma que se había apoderado de la iglesia en Tesalónica. Estaban alterados porque habían esperado que primero viniera el rapto, el arrebatamiento y su reunión final con el Señor, antes que viniera el día del Señor. Esto era lo que Pablo les había enseñado. Pero aparentemente el día del Señor, según ellos, ya había llegado, ya está aquí, dice al final del verso 2. Ya está aquí. Les había llegado esta información por diferentes fuentes, diferentes personas. Dice Pablo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, dice, ni por carta como si fuera nuestra. Probablemente algunos llegaron a la iglesia para decir que estaban viviendo el día del Señor, que se habían perdido el arrebatamiento. Y obviamente eso da miedo, ¿no? Imagínate que de repente llegas a la iglesia y alguien te enseña desde el púlpito, es que Cristo ya vino, ya se llevó a su iglesia, y todos nosotros decimos, ¿y qué somos nosotros, no? ¿Por qué no nos fuimos nosotros? ¿Por qué nos quedamos? ¿Qué pasó? Pablo había dicho que nos íbamos a ir con él, primero los muertos en Cristo y luego los creyentes en Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Si ya vino, entonces ya estamos viviendo el día del Señor, por lo tanto nos quedamos, no somos creyentes. Imagínate eso, ¿no? Imagínate que eso hubiera llegado a tu mente. Incluso que alguien lo hubiera enseñado en la iglesia, puede ser por palabra, alguien lo hubiera enseñado, alguien lo hubiera dicho. O incluso, dice Pablo, por carta como si fuera nuestra. Y es muy probable
que este mensaje hubiera llegado por una carta falsa firmada por un Pablo falso. Alguien que mandó una carta ya a la iglesia diciendo, ya pasó esto y ya pasó esto, y se lo perdieron, firmada por Pablo. ¿Te imaginas? ¿Qué hubiéramos hecho? No, pues ya, perdimos todo, no tenemos nada, nos hemos quedado, ya para qué seguimos. Por eso Pablo tiene que ser muy claro y decir, a ver, hermanos, os rogamos, dice, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente, cuidado, tranquilos. Pablo les había enseñado respecto al rapto, les había enseñado sobre el día del Señor, y su confusión parecía que ellos estaban ya viviendo el día del Señor. Obviamente Pablo tiene que hablar con la verdad, mostrarles la verdad de Dios antes que se dejen engañar otra vez por cualquiera que viniera a ellos. Ahora, el error estaba en que no podía venir, el día del Señor no podía venir porque faltaba que vinieran algunas cosas, y es de lo que Pablo va a hablar ahí en el verso número 3. 3 cosas que deben ocurrir antes que vengan los juicios del día del Señor. Primero, la apostasía, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá que el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Ahí está la primera cosa que debe de suceder antes del día del Señor. Segunda cosa, la manifestación del hombre de pecado. Ahí mismo, verso 3, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y la tercera cosa que tiene que pasar, la encontramos en el verso 6, hasta que algo o alguien se ha quitado, ¿ok? Alguien que detiene la manifestación del espíritu del anticristo y se ha quitado. Entonces, 3 cosas tienen que suceder antes que venga el día del Señor. Y de esas cosas Pablo va a hablar aquí y las voy a intentar compartir con ustedes. Primero, la apostasía. La apostasía. Entendamos esto. Recuerda, el mandato es sean entendidos. Entendamos qué es la apostasía. Dice el verso 3, nadie os engañe, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. No puede suceder la venida del día del Señor hasta que venga un abandono deliberado de la fe. Esa es la apostasía. Repito, un abandono deliberado de la fe. Literalmente la palabra significa alejarse. Este término se usaba en tiempos bíblicos para hablar de una rebelión militar, política o religiosa. Rebelarse, alejarse o abandonar una posición que antes se tuvo, eso es apostasía. Un apóstata, escuchan, un apóstata es aquel que estando cerca de la salvación, pudiendo tomar la salvación, pudiendo hacer suya la salvación, la toma y dice, no me interesa, y la suelta y la deja. Nunca es un creyente. Un verdadero creyente no puede ser un apóstata. Es un incrédulo que estando cerca de la salvación, pudiéndola hacer parte de su vida, aceptar en su vida la persona, la obra de Cristo, simplemente la rechazan y dice, no la quiero. No quiero a Cristo. No quiero las buenas nuevas de salvación en Cristo. Lo que Pablo aquí tiene en mente es un alejamiento total, una rebelión contra Dios promovida por Satanás mismo. Aquí Pablo no está hablando de cualquier tipo de apóstata, uno que otro por ahí en el mundo. No, habla de una apostasía específica que va a distinguir los últimos días. Y yo creo, mi hermano, que la apostasía se está viviendo hoy. No estoy diciendo que ya estamos en el día del Señor, No estoy diciendo que Cristo ya viene. Bueno, Cristo ya viene, no sabemos cuándo. Pero el mundo se está llenando de apóstatas. ¿Los has escuchado en internet? Sí, si tú juegas un poquito ahí en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram y todas esas redes sociales que a los jóvenes les encantan,
tú te puedes dar cuenta de los apóstatas y parecen buenas personas, pero ¿a quién rechazan? A Cristo. A Cristo. Y puede vestirse con playera de fútbol, puede vestirse de colores políticos, puede vestirse de banderita de arcoíris, puede vestirse como quiera, hombre o mujer o algo intermedio que el mundo dice que existe. Cualquiera que rechaza a Cristo, cualquiera que dice que Cristo no es real, que no hay salvación en Cristo, que todo eso es una mentira del hombre para engañar y engatusar, ese es un apóstata. El mundo se está llenando de apóstatas. ¿Los has visto? Trabajan contigo. ¿A poco no los escuchas hablar? ¿No los escuchas burlarse de Dios? ¿Hacer burla de las cosas de Dios? ¿Burlarse de Cristo? ¿Burlarse de la fe de la iglesia, de los creyentes? ¿No los escuchas? Ahí están los apóstatas. Ahí están. Claro, no es general, ¿verdad? Todavía no. Este tiempo se va a caracterizar por una apostasía, voy a decirlo así, prácticamente en todo el planeta Tierra. Ya vamos a llegar, ¿no? Cerca. Cerca. Falta poco. Todavía hay fe en la tierra. Dice la palabra, ¿y hará el Señor fe en la tierra cuando venga? Poquita, pero sí va a haber fe en la tierra. Cada vez hay menos creyentes, cada vez hay más apóstatas. La apostasía es lo primero que tiene que suceder, dice Pablo. Esta rebelión consistirá en que la gente se aleje de la verdad de Dios para adorar ¿a quién? Al anticristo, el que va a venir, a ese hombre de pecado que vamos a hablar en un minuto más. Este hombre se va a instalar en el templo de Dios y afirmará que es Dios mismo. Y la gente cree que es que va a ser. Le van a creer. Le van a creer. Si esto es verdad, entonces los juicios del día del Señor se efectuarán después del arrebatamiento, durante toda la tribulación y hasta incluso el final del milenio. El final del milenio. ¿Qué debemos de esperar, Pablo? Dicen los de Tesalónica. Entonces, ¿qué debe de haber primero? La apostasía. La apostasía. Segundo, el hombre de pecado. Que el hombre de pecado se manifieste. Verso 3 a la mitad. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La segunda cosa que debemos de entender es que va a haber una manifestación, se va a mostrar, se va a hacer visible, se va a presentar delante del mundo el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es un hombre definido, no es un concepto, no es una idea, no es un grupo de hombres, es un hombre, porque es el hombre de pecado, el hijo de perdición. No es la Iglesia Católica, no te equivoques, no es la Iglesia Católica, no es Estados Unidos, no son los comunistas, no, está hablando de un ser humano, de un hombre, un varón. A ese se refiere Pablo. Esta persona será un imitador falso de Cristo Jesús y este hombre vendrá por parte de Satanás. La Biblia le llama de diferentes maneras, de diferentes formas. Daniel le llama el cuerno pequeño. Apocalipsis le llama la bestia. La bestia. Pablo usa un tiempo verbal al decir se manifieste. Esto indica que va a ser un acto decisivo que tendrá un lugar en un momento definido de la historia. No se va a estar manifestando, se va a mostrar en un evento, en un solo momento, como este hombre, este personaje está asociado con la impiedad, con el pecado. Es el hombre de maldad, así dice la Nueva Versión Internacional, el impío, el pecador. Daniel le llama el príncipe que ha de venir, el cuerno pequeño, la bestia de Apocalipsis 13. Este es un hombre.
un hombre, es una persona real que hará cosas que aquí va a Pablo a mencionarnos, varias de ellas. Pero yo sé que tienes dudas y dices, pero pastor, ¿cómo es este hombre? ¿Quién es? ¿De dónde va a salir? Bueno, acompáñenme a Apocalipsis 13. No te voy a dar datos específicos, no te voy a decir quién es, porque no sé. El Papa Negro, no. El presidente negro de Estados Unidos tampoco. No. Apocalipsis 13:1, voy a dar algunos detalles que menciona Juan en esta visión. Dice Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La vio subir del mar. Cuando la Biblia menciona a un mar, se refiere al mar Mediterráneo. Entonces probablemente este hombre desciende de alguna nación alrededor del mar Mediterráneo, lo que era el Imperio Romano de la antigüedad. Más concretamente, la mayoría de los estudiosos afirma que este hombre será de descendencia romana. Y no estoy hablando del Papa, porque el Papa, este Papa creo que es argentino, no sé de dónde. ¿Peruano? Peruano con nacionalidad de Estados Unidos. Ah, miren, yo ni sabía, ya ven qué enterado estoy. Pero este hombre no es, ni el futuro Papa, no se preocupen por ello, no sabemos, pero viene de esos países. Pongamos nuestros ojos por aquel lado. Escuchen noticias, hermanos. No estoy diciendo que las noticias dictan la escatología, pero las noticias nos ayudan a ver esos países de Europa. Y esta bestia, dice el verso 2, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Y pausa. Esto se refiere a las bestias que ve Daniel ahí en Daniel 2, Daniel 7, las bestias que tienen que ver con los imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio griego. Vendrá con el poder de estos imperios, hermanos. Nunca nosotros hemos visto un imperio poderoso como estos. Nunca. Este va a ser un hombre poderoso, un hombre fuerte, un hombre poderoso. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y la pregunta que varios darían, ¿y cuál es el dragón? Vean el 12:9. Capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, el diablo le dio su poder, ¿a quién? Al anticristo. Su poder, su trono y grande autoridad. ¿A quién? Al anticristo. Al anticristo. Yo tengo un montón de preguntas, hermanos, pero no tengo respuestas. Hay muchas preguntas que podríamos hacer, pero no hay respuestas. No hay respuestas. Por pocas cosas sabemos de este hombre. Pocas cosas Dios define de este hombre. ¿Es real? Sí, es real. Es real. Vean el verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto significa que la bestia, el anticristo, muere y aparentemente resucita. Y digo aparentemente porque el único que puede dar vida a un muerto, ¿quién es? Dios. Dios le daría vida a este hombre muerto. Probablemente no es, dice como herida de muerte, no dice que fue una herida de muerte, como herida de muerte. Y probablemente es un engaño de Satanás para que el mundo voltee a ver a este hombre y diga, este hombre va a volver a la vida como volvió ¿quién? Cristo. Y mis hermanos, no es tan difícil de pensarlo. Hoy podemos, todos vamos a hacer. Vamos a poder ver el mismo juego de fútbol el 11 de junio, estando en diferentes lugares del mundo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Con un celular podemos ver el mismo juego, México-Sudáfrica, en el Estadio Azteca, por cierto, comercial, no vayan. Pero vamos a poder ver el mismo evento en cualquier lugar del mundo al mismo tiempo. Lo mismo va a suceder en este momento.
cuando este hombre aparentemente muere y resucite, todo el mundo lo va a ver y va a decir, este es ¿quién? Cristo. Este es el Hijo de Dios. Este es el verdadero. Pero recuerden que Él es un engañador, un mentiroso, un falso, como Satanás. Como Satanás. Hermanos, este hombre no va a ser cualquier hombre. Este hombre viene con mucho poder. Y su poder proviene ¿de quién? De Satanás. De Satanás. Solo ha habido una persona antes de este hombre a quien Satanás, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. A quien Satanás poseyó. ¿Sabes quién? Judas. Solo Judas se menciona en la Biblia como alguien que fue poseído por Satanás. Y este hombre será poseído por Satanás. No es cualquier persona, ¿verdad? No es cualquier hombre. No es cualquier hombre. Regresamos a Tesalonicenses, porque si no, no vamos a acabar. Se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, verso 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En otras palabras, se va a oponer ¿a qué? A todo tipo de religión, principalmente ¿cuál? La cristiana, la evangélica. Este es el adversario, se opone a Dios, tratará de reemplazar la adoración de Dios verdadero y de cualquier Dios falso con su propia adoración. O sea, no va a llevarte a adorar a otro Dios, te va a llevar al mundo a adorarlo a Él. Es diferente, ¿verdad? Este hombre es diferente. Este hombre es diferente. Incluso dice Pablo, tanto, verso 4, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto significa, hermanos, que en el futuro va a haber necesidad de reconstruir el templo de Jerusalén. Si conoces un poco, en Jerusalén no hay templo, no hay un lugar de adoración para los judíos, no hay ofrendas, no hay sacrificios, van y oran ahí en un muro que son los cimientos del templo de Salomón, pero no hay templo. En lugar del templo hay una mezquita musulmana, no pueden ofrecer sacrificios, no pueden hacerlo los judíos. Pero el anticristo, cuando se manifieste, va a hacer un tratado de paz con Israel. Extraño, pero cierto. Va a ser un tratado de paz con Israel para iniciar la semana 70 de Daniel, que dura 7 años. A la mitad de la semana va a ser esto que estamos viendo en el verso 4. Se va a sentar en ese templo que Él les permitió construir y va a cometer la abominación desoladora que habló Daniel y que habló Cristo Jesús en Mateo 24. Entonces me tengo que regresar en la historia, ¿verdad? Porque estoy hablándoles de Daniel, de algo que sucedió en la historia pasada y que va a suceder en el futuro con el anticristo. Y entonces me tienes que acompañar a Daniel capítulo 9. Estoy intentando resumir un tema muy grande en la escatología, hermanos, intentando ser claro para ti. Daniel capítulo 9. Daniel ora a Dios porque se han cumplido los 70 años de cautividad. Ora por su pueblo, le pide a Dios que qué va a pasar. Ya pasó el tiempo, ¿qué va a pasar? Y entonces Dios le responde y manda a Gabriel, y Gabriel le da una visión a Daniel que conocemos como las 70 semanas de Daniel. ¿Okay? Así se conoce este periodo, este tiempo. No te voy a distraer mucho con eso porque es otro asunto, pero no quiero ver eso. Quiero que veas ahí, por favor, en el verso 27. Daniel 9, 27. Y por otra semana, esta es la semana 70, y por otra semana confirmarán el pacto con muchos. Este pacto es el pacto del anticristo con el pueblo de Israel. A la mitad de la semana, 3 años y medio, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Bueno,
con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Y Daniel está viendo un futuro escatológico, algo que va a pasar en el futuro. Y pasó algo en el futuro de Daniel y para nosotros es pasado. Por ahí del año 300 después de Cristo, cuando los griegos conquistan a través de Alejandro Magno. Alejandro Magno muere muy joven, 35 años, no tiene heredero, entonces sus generales, sus 4 generales se dividen el imperio. ¿Ok? De estos 4 generales, uno de estos generales tuvo un descendiente que se llamó, escuchan, Antíoco Epífanes IV. Repito, Antíoco Epífanes IV. Antíoco Epífanes iba a ir contra Egipto, iba a ir a apoderarse de los Ptolomeos, él es Seleucida, iba contra los Ptolomeos, contra Egipto. Va de camino a Egipto cuando un emisario romano le dijo: si tú atacas a Egipto, nosotros, Roma, te ataca a ti. Y dijo: no, pues no me meto con Roma. Roma era muy poderoso, todavía no era el imperio, pero era muy poderoso Roma. Y entonces dijo: no voy contra Roma, contra Egipto. Y entonces se regresa hacia el norte enojado, triste porque no le permitieron conquistar Egipto, y descarga toda su furia contra Jerusalén. Y comete lo que se conoce como la abominación desoladora. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Antíoco Epífanes llega a Jerusalén, entra al templo, hace que los sacerdotes coman cerdo y sacrifica un cerdo en el altar de Dios, haciendo el altar, el templo y al sacerdocio inmundos. Inmundos. Ese evento se conoce como la abominación desoladora. Lo peor que le pudo haber pasado a Israel en su historia fue ese evento 3 siglos antes de Cristo Jesús. Pero si me acompañas a Mateo 24, nuestro Señor Jesús está hablándole a sus discípulos sobre el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y entonces nuestro Señor Jesús repite este evento de Daniel 9:27, verso número 15, Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, escucha, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, lo que hizo Antíoco se va a repetir en el futuro. ¿Con quién? El anticristo. El anticristo se va a sentar en el templo de Dios, se va a hacer pasar por Dios y va a buscar que todo el mundo lo adore. ¿Y qué crees? Va a lograr que todos los incrédulos lo adoren como si él fuera Dios. Esa es la abominación desoladora. ¿Qué va a hacer este hombre de pecado? ¿Qué va a hacer el hijo de perdición? Eso mismo. Eso que habló Daniel, eso que confirma Cristo, va a suceder en el futuro con el anticristo. Y bueno, voy a mencionar, si viene el arrebatamiento y te quedas por alguna razón, espero que ninguno se quede, pero si te llegaras a quedar, ¿ok? Si no te vas con la iglesia y te quedas, espera la aparición, la manifestación primero de la apostasía y luego la manifestación del hombre de pecado. Y cuando haga su pacto de paz con Israel, empieza a contar a partir de ahí 7 años. Cuando vengan los 3.5 años primero, él va a cometer la abominación desoladora en Jerusalén. Y después de eso, vendrá un tiempo de persecución contra Israel y contra los pocos creyentes que haya sobre la tierra. Y al contar del pacto 7 años, Cristo viene. Ya te di una fecha, ¿no? Sin darte nada, ya te di una fecha. Cuando haga un pacto de paz este hombre con Israel, a partir de ahí cuenta 7
años y Cristo viene. Entonces no viene mañana. No. ¿Puede venir mañana el arrebatamiento? Sí, puede ser mañana el arrebatamiento. Y después, poco más de 7 años para que Cristo venga. Imagínate que llegas mañana a la iglesia, o llegas aquí, y de repente ves todo vacío. Y ves uno que otro llorando, ¿no? Porque ya se fueron los demás. Bueno, acuérdate. Lo que sigue es la manifestación del hombre de pecado. Y en cuanto haga el pacto con Israel, cuenta 7 años, la semana 70 de Daniel. Y al final de esta semana, Cristo viene. Pero todavía no. Todavía no Cristo viene, ¿verdad? Faltan más de 7 años. Más de 7 años. ¿Estamos en los últimos tiempos? Sí. Probablemente para la iglesia sí. Y el arrebatamiento sea muy pronto. Pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que va a pasar antes del día del Señor. Pablo ya nos mencionó 2 cosas. La primera, la apostasía. La segunda, el hombre de pecado. Verso 5, regresamos a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? En otras palabras, hermanos, esta enseñanza no es nueva para ustedes. Yo se las dije varias veces y tienen que entender y recordar. Entiende y recuerda, no va a venir el día del Señor sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pablo no consideraba estos temas alejados de la iglesia, los enseñó a la iglesia. Y mi hermano, lo peor que podemos hacer es pensar, es que no podemos entender la escatología, no podemos entender los detalles que quisiéramos, pero entenderlo debemos de entenderlo. Estudiarlo, interpretarlo correctamente debemos de hacerlo. Esconderlo de los niños o de los jóvenes porque se van a espantar. No, hermanos, tienen que escuchar y tienen que entender que Cristo va a cumplir sus promesas y Él vendrá por su iglesia, y cuando venga por segunda vez vendrá a reinar en el mundo. Eso lo prometió Él. Amén. Creemos eso, tenemos que entender eso. Pablo creía que era importante enseñarlo y lo enseñó a la iglesia. Y la tercera cosa que tiene que suceder antes del día del Señor es aquel que detiene al inicuo sea quitado. Vean el verso 6 y 7. Pablo continúa algo que ya les dijo, verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué detiene? Bueno, detiene por un lado la apostasía y por otro al hombre de pecado. Hay algo que detiene las primeras 2 cosas. Hay algo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, ellos ya sabían lo que era. Alguien está deteniendo estas 2 cosas para que venga el día del Señor. ¿Qué es lo que lo detiene? Se han hecho varias sugerencias para identificar qué detiene al hombre de pecado. Por ejemplo, alguien ha dicho que un sistema político, el capitalismo, porque si todo fuera socialismo ya hubiera venido. Bueno, es raro eso, ¿no? Un gobierno humano, el gobierno humano, tampoco. La atadura de Satanás, bueno, no. El Estado judío, no, tampoco. La predicación del Evangelio, no, hermanos, a veces ni predicamos el Evangelio. Obviamente no lo detiene, ¿verdad? La iglesia, no creo que sea la iglesia. Hay iglesia infiel, hay iglesia fiel en el mundo. El ángel Miguel, el arcángel Miguel, no creo. ¿Alguna combinación de todos estos? No, tampoco. La fuerza que detiene la revelación del hombre de pecado, del anticristo y su plenitud, la apostasía, debe de tener mucho más que un poder humano o angelical. No puede ser un ángel, no puede ser un hombre. Entonces solo nos queda algo: Dios. Solo Dios podría, ¿no? El poder que impide que a Satanás traer la apostasía y la manifestación de su falso Cristo debe ser alguien divino y sobrenatural.
No podría ser otra cosa, ¿verdad? No podría ser un ángel, no podría ser un hombre. Tiene que ser el poder de Dios que interviene de forma directa para frenar a Satanás, para que el hombre pecado, el hijo de perdición, no pueda venir hasta que Dios lo permita, al quitar de en medio el poder que lo detiene. Es Dios quien tiene que quitar esto. Nadie más. Entonces, ¿qué es lo que lo detiene? Bueno, muy sencillo. El Espíritu Santo. Es lo que lo detiene. Y la pregunta es, ¿y dónde está el Espíritu Santo? En el cielo. No. En mi vida, ¿no? En tu vida. El Espíritu Santo vive en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? El cual tenemos de Dios y que no somos nuestros, somos de Él. Somos posesión del Espíritu Santo. Vean el verso 7, porque ya está en acción el misterio de mi iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Hay un misterio que no ha sido revelado. Hay alguien que detiene este espíritu, este misterio de iniquidad. De alguna manera está siendo detenido, no se ha mostrado con todo su poder. Y este impedimento continuará hasta que el tiempo determinado para la manifestación del hombre de pecado llegue a su fin. ¿Quién o qué está deteniendo esta apostasía promovida por Satanás contra Dios? ¿Quién? Escuché una conferencia esta semana que habla de este pasaje. Y este hermano decía, no es un hombre, no es Dios, sino es un conjunto de cosas que suceden en la iglesia. Se oye muy bonito, pero no es lo que dice la palabra. No es lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque el que lo detiene debe tener suficiente poder como para evitar que el hombre de pecado y la apostasía se manifiesten. Y el único que tiene ese poder es divino, es Dios. Y es la persona del Espíritu Santo. Satanás no podría ser, un demonio no podría ser, un ángel, un arcángel, una legión de ángeles no podrían ser. Y el ser humano menos, hermanos. O sea, si los ángeles no pueden, menos nosotros podríamos. No es la iglesia, es el Espíritu Santo quien detiene este poder engañoso. Es Él quien lo detiene. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo detiene a la manifestación del hombre de pecado? Obviamente, a través de los creyentes, a través de la iglesia en quienes el Espíritu Santo mora y a través de quienes obra en la sociedad para detener de cierta manera el crecimiento de la maldad. De cierta manera detenemos el crecimiento de la maldad al ir al mundo a hacer buenas obras, a mostrar al hombre, incluso a nuestros enemigos, un amor que viene de parte de Dios. De cierta manera la iglesia detiene la maldad. El problema es cuando tú y yo somos igual de malos que ellos. Entonces no estamos mostrando nada. Estamos mostrando que somos igual o peores que ellos. Y no debe de ser, ¿verdad? O no debería de ser. ¿Cuándo será quitado de en medio el Espíritu Santo? Esta sería la siguiente pregunta. Bueno, cuando la iglesia abandone la tierra en el arrebatamiento, el Espíritu Santo se hará a un lado, no será quitado, porque va a haber creyentes después del arrebatamiento, se hará a un lado, en el sentido de que va a terminar su ministerio específico de detener la iniquidad a través de la iglesia, a través del pueblo de Dios. Entonces, primero, lo que lo detiene es el Espíritu Santo. ¿Cuándo va a dejar de detenerlo? Cuando la iglesia sea llevada al cielo en el arrebatamiento. En ese momento el Espíritu Santo va a dejar de tener la misma influencia en el creyente como la tiene ahora en la iglesia. Hoy el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Estás de acuerdo? Muy probablemente después del arrebatamiento el Espíritu Santo habite en los creyentes, pero no corporativamente en iglesia, porque ya no va a haber iglesia.
La iglesia ya está en el cielo. La novia se fue a las bodas con el Cordero. Entonces ya no hay iglesia, hay creyentes en la tierra. La Biblia les llama los creyentes de la tribulación. No hay una iglesia en la tribulación, hay creyentes. Hay creyentes. Entonces, cuando el Espíritu Santo se ha puesto de lado, sin irse del todo, entonces el impedimento se quitará y entonces el anticristo y la apostasía serán revelados, lo que dará inicio a ¿qué? El día del Señor. De eso está hablando Pablo. Ese es el tema de Pablo. Pablo está diciendo entonces que antes que el día del Señor, antes de la venida de Cristo, primero es el arrebatamiento, luego la remoción de lo que detiene la apostasía y al hombre de pecado, y después vendrá la tribulación de 7 años, y después la venida de Cristo en gloria y poder. ¿Qué debemos de estar esperando hoy nosotros? El arrebatamiento. El arrebatamiento. Ahora, si me preguntaran, y pastor, denos algún indicio de cuándo va a ser el arrebatamiento. No hay, ni uno solo. No hay nada en la Escritura que nos diga cuándo va a ser el arrebatamiento. Ojalá Dios hubiera puesto alguna señal, ¿no? Alguna cosa que va a pasar en algún país. No hay nada en la Escritura. Nada. Esto lo escuché del pastor Evis Carballosa, él es español. El pastor Evis Carballosa en una conferencia dijo: cuando el último de los santos escogidos por Dios en la eternidad pasada para formar parte de la iglesia de Cristo crean, el arrebatamiento es inminente. Lo voy a repetir porque hay que poner atención, hay que poner el entendimiento. Cuando el último de los santos escogidos por Dios en la eternidad pasada para pertenecer a la iglesia de Cristo crean, el arrebatamiento es inminente. Y la pregunta es: ¿y quién es ese hombre o esa mujer? Para ya predicarle. ¿Qué tal que le predicamos? Cree y vámonos. Imagínate que sea tu papá, tu hermano, tu tío, tu vecina, tu comadre, tu compadre, tu compañero de trabajo, tu jefe, tu empleado, y no le has predicado de Cristo. Estás esperando a que venga un misionero ruso que hable español para que le prediques de Cristo. ¿Tú crees que va a haber ese hombre? Dios te puso a ti para hablarle a él. Repito, escucha. Cuando el último creyente escogido por Dios para pertenecer a la iglesia de Cristo, cuando Dios lo escogió en la eternidad pasada, ese último, hombre o mujer, no lo sé, crean, el arrebatamiento es inminente. Sí. ¿Cuándo? Bueno, pues habría que saber quién es, y no sabemos. No sabemos quién es. ¿Qué tenemos que hacer? Vuelvo al punto que mencioné en el capítulo 1. Tenemos que predicar el Evangelio a todos, para que todos escuchen el Evangelio y Dios salve a quien Él quiera salvar. Vean cómo Pablo habla de este hombre, del anticristo, verso 8. Ya se fue removido, fue quitado del medio del Espíritu Santo, y entonces, verso 8, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, escucha, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermoso, ¿no? Sí, yo quiero que lo mate. Claro que sí. No se nos dice quién es, no nos da un nombre, pero sí nos dice cómo va a ser este hombre y cómo va a morir este hombre. Este hombre es un inicuo, alguien que no tiene ley. En griego, anomos, sin ley. Un hombre injusto, impío, un criminal, un ilegal,
alguien que no le hace caso a la ley. Este hombre se va a manifestar en la tierra con el poder de Satanás, como vimos allí en Apocalipsis 13. A este poderoso hombre, dice Pablo, el Señor matará con el espíritu de su boca. La Nueva Versión Internacional dice con el soplo de su boca. ¿Te acuerdas qué pasó en Génesis 2:7? Dios le dio aliento de vida a Adán. ¿Te acuerdas? A este hombre se lo va a quitar. Y no solo eso, sino dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Obviamente no se refiere al arrebatamiento, se refiere a la segunda venida de Cristo, que cuando Cristo va a venir, Él va a vencer a todas las fuerzas de Satanás reunidas para pelear en contra de Él, y los va a destruir con la espada que sale de su boca. Acompáñame rápido, no sé cuánto tiempo llevamos. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. No sé, creo que nos quedan como 30 minutos más o menos. ¿Sí? No sé. Apocalipsis 19. Bueno, desde el verso 11 en adelante tú puedes leerlo con calma, no tengo tiempo para todo, pero verso 13, estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, y todos decimos, ya sabemos quién es. ¿Quién es el Verbo de Dios? Cristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol. Este es un ángel gigantesco, hermanos. No es un angelito. Está de pie en el sol y Juan lo ve. Es un ángel impresionante. Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Para qué? Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Qué van a comer las aves? A los hombres. A los hombres se los van a acabar comiendo. Y vi a la bestia, al anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Hay un intento de batalla. Y la batalla del Armagedón es más que una batalla, es una carnicería. Es una carnicería. Nadie muere del bando de Cristo. Todos los que mueren son de los hombres. Todos los que mueren son los ejércitos de los reyes que siguen a la bestia. Todos ellos son los que mueren. No hay pleito, no hay batalla. Hay una carnicería absoluta. Y la bestia, el anticristo, dice, fue apresada. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estos dos, el anticristo y el falso profeta, inauguran el infierno. Ellos entran al infierno. Son los primeros inquilinos. ¿Y sabes cuánto tiempo están solos? 1000 años. Lo que dure el milenio en la tierra, ellos dos están solos en el infierno. Los demás, verso 21. ¿Quiénes son los demás? Todos los incrédulos. Absolutamente todos los incrédulos que hay en ese momento existiendo sobre la tierra fueron, ¿qué? Muertos. ¿Cómo murieron? Con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, de Cristo Jesús, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¡Wow! Es absolutamente asombroso
cómo Dios describe estos eventos futuros, que tú y yo no vamos a estar aquí, sino vamos a venir con el Señor. Vamos a venir con Él. Cuando Él aparezca en la tierra, va a destruir todo el programa del anticristo. Todo lo que el anticristo había planeado con los reyes de la tierra van a ser destruidos por completo. Sus planes no van a llevarlos a cabo. Nunca podrán pelear contra Dios. Nunca. Regresamos rápido a Tesalonicenses 2, verso 9, capítulo 2, verso 9. Inico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Este hombre tendrá el poder de Satanás y se va a caracterizar con el método favorito de Satanás, el engaño. Él es el engañador. El deseo de Satanás es imitar los milagros de Dios en el mundo que vienen desde Génesis y hasta Apocalipsis. Siempre Satanás ha querido imitar a Dios. Este hombre va a tener un poder sobrenatural que viene de Satanás. Viene de Satanás. Cuando habla de gran poder, habla de milagros. Habla de milagros. Cuando habla de señales, esto se refiere a que estos milagros van a tener un mensaje mentiroso. Y además dice prodigios mentirosos. Esto va a asombrar a la gente. La gente los va a ver y va a decir, este es el poder de Dios. Pero en realidad es el poder de ¿quién? Satanás. Satanás. En otras palabras, va a poder realizar milagros tan portentosos que va a ser evidente a todos que posee poderes sobrenaturales y la gente se va a asombrar en pos de la bestia. Y la van a seguir. Y la van a adorar como si fuera Dios. Incluso nuestro Señor Jesús, ahí en Mateo 24, 24, si alguien está anotando, hablando de esto, dice: se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y mi hermano, no va a engañar a los escogidos ya fueron apartados por Dios, pero si fuera posible, engañaría a los escogidos. Eso significa que los no escogidos van a ser ¿qué? Engañados. Regresamos a Tesalonicenses, verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Van a ser engañados pensando que tiene el poder de Dios, que está Dios detrás de él. Su decisión de seguirlo a él les va a llevar a la condenación. Van a rechazar, dice, el amor de la verdad para ser salvos. En lugar de aceptar la salvación, de abrazar la salvación, de hacerla suya, se van a convertir en apóstatas y van a rechazar el amor de la verdad. No lo van a tomar. Verso 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hermanos, ve lo importante que es este verso. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, del 4 al 6. Pero, cuando la gente se rehúsa a aceptar la verdad, Dios permite que este hombre busque y experimente las consecuencias de su pecado. En otras palabras, Dios les permite amar las mentiras y el pecado en lugar de amarlo a Él. Dios les envía, Dios es el juez de todos los hombres, y les envía un juicio que asegura que su destino eterno no es el cielo. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios es justo. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esto es lo que ellos escogen, creer en la mentira en lugar de creer en Cristo. Dios les envía entonces el engaño por su propia
decisión. Son los hombres los que deciden apartarse de la verdad de Dios. Es más fácil creer que rechazar, ¿no? Pero ¿sabes qué van a hacer estos hombres? Rechazar antes que creer. Y miren, no es algo que no sepamos o que la iglesia cristiana no supiera. Nuestro Señor Jesús lo dijo ahí en Juan capítulo 3, si me quieres acompañar brevemente. Juan capítulo 3, casi siempre leemos hasta el 16 y decimos, ahí se cierra el capítulo 3 de Juan, pero te tengo una mala noticia. Juan 3:16 no es el fin del capítulo ni de las palabras de Cristo. El 16 yo estoy seguro que todos se lo saben de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no lo sabemos. Pero ven el 18. Bueno, desde el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, el que cree en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pausa. ¿Por qué? Bueno, sí, pero voy a decir, ¿por qué el hombre es pecador? El hombre es pecador por herencia de Adán y Eva. Nacemos con la naturaleza pecadora de nuestros padres Adán y Eva. Por lo tanto, todos éramos pecadores. Y Dios determinó en la eternidad pasada escoger a algunos para salvar. Y a otros los dejó en su pecado, y su pecado los va a llevar a la condenación eterna. Ve cómo lo dice nuestro Señor Jesús. El que en Él cree, que cree en el Hijo, no es condenado, pero el que no cree, aquel que no cree en Cristo, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, y aquí está la clave de todo. ¿Cuál es la condenación?, le preguntaron los discípulos, y el Señor contesta: que la luz vino al mundo. Para el Evangelio de Juan, la luz es Cristo. Que Cristo Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pausa. Los hombres decidieron voluntariamente amar más su pecado, su maldad, sus tinieblas, que a Cristo Jesús. Y la razón es porque sus obras son malas. Ellos ya son pecadores. Ya son pecadores. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y esa es la razón por la cual el incrédulo no viene a Dios. Es Dios quien tiene que arrastrar al incrédulo a los pies de Cristo para que le reconozca como Señor y Salvador. Porque Él no quiere, Él no va a venir, voluntariamente no viene. Dios tiene que arrastrarlo ante los pies de Cristo. Es Dios quien hace la obra de salvación. Nadie viene a Dios y Señor, sálvame. No es cierto, Dios antes lo trajo a Cristo. Porque el hombre ama más que su pecado. Su pecado. Pregúntale a un pecador, a un hombre que sea adúltero, que tú conozcas, y dile: ¿amas tu pecado? Te va a decir: es fabuloso pecado. Lo disfruto. Tengo 2 mujeres, 3, 6, 8, las que sean. Disfruto mi pecado. Aman su pecado, no lo aborrecen, no lo ven como algo malo, no ven las consecuencias de su pecado, lo disfrutan. ¿Y sabes a quién están rechazando? A Cristo. Están rechazando a Cristo. Eso es lo mismo que Dios va a hacer en el futuro cuando esté el anticristo. Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira y en lugar de ir a la verdad la abandonen por completo. Verso número 12, regresamos a Tesalonicenses, a fin de que sean condenados, la misma palabra que usa Juan, bueno, nuestro Señor ahí en Juan 3, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. En otras palabras, todos aquellos que no creyeron la verdad y escogieron la injusticia, el pecado, la impiedad.
En lugar de creer, gozaron la maldad, gozaron su pecado. Y este es el castigo que vendrá para todo aquel que no crea en el Evangelio de Cristo. Mis hermanos, estas son palabras duras para el pecador y para nosotros de advertencia. Para nosotros de advertencia. Por eso Pablo, verso número 13, les dice que tienen que recordar, entender su salvación. Verso número 13. Pero nosotros, dice Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amados de Dios les llaman los hermanos. Amados de Dios. Damos siempre gracias a Dios, hermanos, de que Dios os haya escogido. ¿Quién escoge para salvación? Dios. Efesios 1:3 dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió para salvación. Dice Pablo, desde el principio, y aquí el principio no se refiere al principio de la tierra, sino desde la eternidad pasada. Dios nos escogió para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Son los medios que Dios utiliza para efectuar la salvación. La obra del Espíritu Santo que nos aparta para vivir santamente separados del pecado. Y la fe, la verdad, es el creer en Cristo. A lo cual, verso 14, os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién llamó? Dios. Dios nos llamó mediante su Evangelio. Y mi hermano, nadie se salva, escucha, nadie se salva fuera de Cristo. Los apóstoles lo entendieron perfectamente allí en Hechos 4. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado en el cielo, dado a los hombres bajo el cielo, en que seamos salvos. Solamente en el nombre de ¿quién? Cristo Jesús. Solamente en el nombre de Cristo Jesús. Solamente en Él hay salvación, ¿no? Hay una frase cristiana: solo Cristo que salva. Solo Cristo salva. Y la única manera de alcanzar esa salvación es que seamos alcanzados por Dios para ella. Seamos escogidos y seamos llamados por Dios mediante el Evangelio para alcanzar, dice, a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo quiere que entendamos, hermanos, que esto va a suceder en el futuro. No podemos cambiar el futuro, hermanos. No podemos cambiar el plan de Dios. No podemos cambiar la revelación de Dios. No podemos decirle a Dios que tenemos un mejor plan que el de Él. No, su plan es perfecto. Lo que no tenemos es un entendimiento claro de su plan. Y por eso a veces tenemos dudas y pensamos como los hermanos de Tesalónica: ya Cristo vino y me quedé. No te preocupes, no te has quedado, Cristo no ha venido. No te preocupes, todavía no. Ven el final. Pablo les vuelve a repetir lo que vimos en el capítulo 1: permanezcan firmes, permanezcan firmes. Así que, hermanos, verso 15, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estos cristianos que estaban en Tesalónica, que estaban sufriendo persecución, ellos debían mantenerse, ¿qué? Firmes, firmes, evitar ser arrastrados por cualquier corriente o cualquier enseñanza y esto los lleve a abandonar las verdades que conocen. Por eso les dice: retened la doctrina que habéis aprendido. Mi hermano, todo lo que hemos visto el día de hoy es doctrina. Yo le digo a la iglesia: no es taquito de pastor de 2 mordidas. No, es carne magra, carne sin grasa, que hay que masticar y masticar
y masticar y masticar y pedirle al Espíritu Santo nos ayude a entenderla para poder asimilar lo que Él nos quiere enseñar a nosotros y hacernos permanecer, ¿qué? Firmes, fieles. Estamos en peligro, mis hermanos, porque el mundo dice lo contrario, pero nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos la seguridad de la doctrina. Por lo tanto, dice Pablo, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta, sea mi predicación o sean estas cartas que yo escribo. Permanezcan firmes debido a las pruebas y a las persecuciones. Verso 16: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os afirme en toda buena palabra y obra. En vista de la necesidad de los tesalonicenses, ellos deben mantenerse firmes. Y pide, ruega que Dios, que Cristo Jesús y Dios nuestro Padre, Él nos dio, dice, el cual nos amó y dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Ese Dios que nos ha dado todo lo necesario para la vida y para la piedad, su amor, su esperanza, su gracia. Él, dice el verso 17, conforte vuestros corazones. Ellos necesitaban ser consolados y animados. Esta es la palabra conforte. Los consuele, los anime, los exhorte. Y en segundo lugar, los confirme en toda buena palabra y obra. Esta es una de las muchas bendiciones que Pablo da en su carta. En ella pide a Dios, en base al amor y a la gracia de Dios, que les dé a los creyentes fortaleza y ánimo, sobre todo aquel creyente que está pasando por prueba, para que se mantenga ¿qué? Firme. Mi hermano, durante toda la historia del hombre, desde Génesis 3 hasta el día de hoy, la humanidad ha estado en rebeldía del Creador. Cada vez se alejan más de Dios, cada vez son más rebeldes, cada vez son más incisivos en sus ataques en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de los creyentes. Pero va a venir un día en que Dios juzgará a todo el mundo y vendrá con poder y con gloria y destruirá a sus enemigos. El día del hombre dará paso al día del Señor, donde los pecadores de verdad verán el poder de Dios y no van a poder detener absolutamente nada. Absolutamente nada. Si bien no podemos saber todas las cosas que hubiéramos querido saber, que hubiéramos querido que Dios revelara, lo que sabemos debemos creerlo y aceptarlo. Hay cosas que Dios no quiso revelarnos. Si hubiera querido que nos dijera el año del nacimiento del anticristo, ¿no? El nombre. Pero no nos da nada, no nos dijo nada. No podemos hacer nada, no podemos extraer algo de la Escritura, que las Escrituras no lo dicen. No debemos hacer conjeturas, no debemos de buscar mensajes ocultos en la Escritura, en los números o en las letras. No debemos de andar escuchando profetas falsos diciendo que Cristo viene en octubre 23. No sé cuántas veces hemos escuchado que Cristo viene. Hermano, soy muy viejo. Yo me acuerdo que la primera vez dijeron 1985 Cristo viene. Pues pasó, vino el mundial y no vino Cristo. Luego dijeron el año 2000, ahora sí se acabó, porque ya se acabó. Año 2000, el principio del año 2000, ya para todo más cercano. ¿Y qué pasó? Pues nada, no pasó nada. En la pandemia, 2020, ahora sí se acabó el mundo, ya el chip del anticristo se lo pusieron los que se vacunaron. Te vacunaste, te pusiste el chip del anticristo. Ya estás marcado por vida, hermano. Mentira, no es cierto. No es cierto, no te preocupes. Si tú lees Apocalipsis 13, la marca, la señal de pertenecer al anticristo va a estar en la frente o en la mano derecha. Y es visible. Te lo pusieron en el hombro. No es visible. No hay la tecnología para meterte un chip en agua, hermano. No existe todavía. Bueno, tal vez se acerquen ya, pero no existe todavía. Lo más seguro es que es una especie de sello, tatuaje. A ninguno nos sellaron ni nos tatuaron, nada.
No te preocupes, no es tampoco eso. Y he escuchado un pastor famoso que ha dicho que ahora sí, tanto de tal vez, ahora sí, tal de tal, ahora sí ya. Y se ha tenido que disculpar, hermanos, todas las veces, porque ¿qué pasó? Pues nunca llegó. Nunca llegó. Hermanos, no busques días, no busques señales, no busques nada. No están en la Escritura. Debemos aceptar que en su soberanía Dios no nos dijo todo, porque no quiso. Y debemos confiar en que lo que nos dijo es suficiente para saber que Él tiene nuestro futuro, ¿en dónde? En sus manos. Pablo dice allí de forma hermosa en Romanos 8, por lo cual estoy seguro, ¿te lo sabes? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos puede separar de Cristo Jesús? Nada. Nada, mi hermano, nada. ¿Qué debemos de hacer como iglesia? Bueno, cuando estemos pasando pruebas o dificultades, cuando estemos pasando por tribulación, por persecución, mantente ¿qué? Firme, fiel, creciendo en la obra del Señor, creciendo en la doctrina de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. No que andemos yéndonos con cualquier hombrezucho que diga que ya se acabó el mundo. No, hermanos, no es lo que Dios quiere. Y a medida que veamos que el tiempo se acerca, cuando veamos que hay más dificultades, pruebas, debemos animarnos mutuamente, alentarnos mutuamente, edificarnos mutuamente. Mira tus hermanos en la iglesia que están desanimados, desalentados, los que están pasando por pruebas, los que están a punto de tirar la toalla, como dicen en el box, los que han abandonado al Señor. Ve a todos ellos, sé sensible a su necesidad de fe. Dales palabras de aliento, de consuelo, de esperanza, y haz todo lo posible por alentarlos para que sigan adelante y alcancen la corona de la vida. Y no quiero terminar, yo sé que ya me pasé, hermanos, perdónenme, pero quiero terminar con unas palabras que para mí son hermosas. Zacarías capítulo 14. Yo creo que llevamos como 2 horas, pero ya vamos a acabar. Zacarías capítulo 14. No puedo terminar sin ver a Cristo llegando a esta tierra con toda su gloria y todo su poder. Y esto es lo que nos menciona Zacarías. Voy a leer desde el 1, Zacarías 14, 1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Te acuerdas? Apocalipsis 19, aquí está. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después, verso 3, después saldrá Jehová, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Interesante que aquí le llama a Cristo Jesús Jehová. Verso 4, y se afirmarán sus pies, y hago una pausa. ¿Quién es la única persona de la Trinidad que tiene pies? Cristo Jesús. Cristo Jesús. A Cristo Jesús le llama Jehová. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y voy a hacer otra pausa. Cuando los discípulos, ahí en Hechos 1, ven al Señor ascender del cielo, dice Lucas que ellos regresaron del monte de los Olivos a Jerusalén, y los ángeles les dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Que fue el último lugar que pisó la planta del pie de Cristo en la tierra antes de su ascensión. El monte de los Olivos. ¿Dónde pondrá sus pies por primera vez cuando venga por segunda vez Cristo a la tierra? En el monte de los Olivos. La diferencia
es que ahora va a venir como el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 5: y iréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera en que huisteis por causa del terremoto de Dios en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios. ¡Wow! ¿Cómo le llama al Cristo? Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Ahí está tu nombre si eres creyente. Si tú eres creyente, ahí vienes con él. Si no eres creyente, no estás inscrito ahí, no estás en esa lista, no estás en el equipo todavía. Yo espero que un día lo seas. Y acontecerá, verso 6, que ese día no habrá luz ni clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. No me pregunten cómo es esto, porque yo no entiendo. Si alguien entiende, luego me puede sacar de mi duda, está bien. Verso 8: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, el mar Mediterráneo, y la mitad de ellas hacia el mar occidental. Bueno, más bien, el oriental es el mar muerto, el occidental es el mar Mediterráneo en verano y en invierno. Pero observa que saldrán aguas, ¿qué? Vivas. Aguas vivas. Esto es imposible hoy porque Jerusalén es un monte alto, pero en aquel tiempo Jerusalén será un llano cuando Cristo ponga sus pies en el monte de los Olivos. Verso 9, que es hermoso. Yo lo tengo marcado en mi Biblia, no lo puedo poner grandote enfrente de aquí, pero escucha y velo grande. Y Jehová, Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, será Rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza que nos das, por ayudarnos a entender tu palabra, Señor, entender estos tiempos que creemos, Señor, todavía son futuros. Esperamos, Señor, un día que tú vengas por tu iglesia y seamos arrebatados de esta tierra al cielo para morar contigo y nunca volvernos a separar de ti. Pero mientras eso sucede, Padre, ayúdanos a permanecer fieles, a seguir firmes, creyendo en tu palabra, creyendo en tus promesas, haciendo la labor, Señor, que tú nos has dado, que es ir y predicar tu evangelio a todos aquellos que hoy están sin Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cumplir la labor que tú has dejado en nuestras manos. Y Padre, tú conoces los tiempos. Tú sabes cuándo va a suceder todo esto. Pero permite que nosotros seamos firmes en tu palabra. Que podamos crecer, Señor, en ella. Y que podamos tener la seguridad de que un día nosotros vendremos contigo a esta tierra. Y reinaremos contigo para siempre. Y tú serás nuestro Rey. Te alabamos, Señor, por esto. Te alabamos porque eres perfecto, Señor, eres grande. Y te alabamos, Señor, por ello. Gracias por tu palabra, Señor. Que sea de aliento a nuestros corazones y de esperanza, Señor, a los que están pasando por prueba. Te alabamos en nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.